La magia de estar atento. Hemos planteado ya en repetidas ocasiones que el sufrimiento y la infelicidad que aparentan acecharnos día a día no tienen su raigamen en los problemas que vemos en el mundo. Más bien, todos nuestros problemas son de origen cognitivo. Son un error de percepción derivado de una falsa identificación. Al habernos confundido con un individuo separado, hemos limitado la totalidad de nuestro ser, que es conciencia, a un cuerpo sufriente condenado a morir. Básicamente, el despertar o la iluminación es darnos cuenta que no somos ni el cuerpo, ni la mente, ni el prana, que somos la conciencia creadora de todo lo observable. No todos podrán aceptar esta idea, pero quien está listo para aceptarla se preguntará, ¿cómo vencer esta falsa identificación con un ego o yo individual para pasar a morar desde un estado de total conciencia y plenitud? Cualquiera pensaría que para llegar del punto A al punto B hay que realizar un esfuerzo, pero también hemos repetido en variadas ocasiones que todo esfuerzo procede de la mente y por lo tanto del ego. Así que no necesitamos que nadie haga nada para lograr ese estado. Más bien, se requiere una despersonalización de la acción donde no haya nadie que actúe. La voluntad de querer erradicar el ego o el yo no produce despersonalización. Si yo intento impulsar la despersonalización, la personalizo. Así que no es algo que se efectúe a través de un proceso donde intervenga mi voluntad, ya que no es un acto volitivo. La pregunta aquí sería entonces, ¿cómo ser proclives a la despersonalización de la percepción y de la acción sin que intervenga un ego individuo? La respuesta se encuentra en la función más maravillosa, primaria y elemental de la conciencia, denominada la atención. Simplemente requerimos estar atentos. Una atención sostenida firmemente en el presente de lo que acontece genera despersonalización de la percepción y por lo tanto de la acción. El concepto de atención es primordial integrarlo y estudiarlo, debido a que es la puerta de escape hacia la libertad. El Vedanta Advaita estudia diversas formas de cognición utilizando como trampolín la atención. La meditación fundamentalmente consiste en el acto de estar continuamente atento. La magia de la atención consiste en que si la atención se proyecta correctamente en el mundo externo, el sentido egoico se erradica, dando paso a una mayor eficiencia cognitiva y a una vida plena. Y cuando la atención se posa correctamente en el mundo interno, los contenidos mentales desaparecen, experimentando así profundos estados de conciencia capaces de reestructurar y equilibrar nuestro sistema nervioso. Y no solo eso, sino que inclusive se pueden observar mundos que aparecen y desaparecen en la realidad de la existencia. Pero ¿qué tan lejos nos encontramos de ello aquellos que continuamente nos fugamos y perdemos del presente a través de la imaginación y la fantasía? Constantemente nos distraemos y nos vamos a navegar por el pasado o imaginar un futuro mejor y a veces hasta peor, generando así solo preocupación. La atención es una función cognitiva que nos permite destacar un objeto y así conocerlo. La atención es el aspecto dinámico de la conciencia.
Gracias a que la conciencia existe, la atención existe. La conciencia nos otorga la capacidad de saber que existimos y que las cosas existen. Cuando observamos, conocemos, pero no podemos conocer algo sin primero posar nuestra atención en ello. Imaginemos que vamos a máxima velocidad mientras manejamos un automóvil. La misma velocidad nos impide fijar nuestra atención en algo en particular del entorno para poder conocerlo. Lo mismo sucede con la conciencia. Debido a que es un continuo de saber y saber que se sabe, es un infinito totalmente homogéneo carente de forma, de fronteras externas e internas, en constante movimiento. Todo el universo es la representación material de la conciencia. Se podría decir que el universo entero es su cuerpo. Para poder conocer y experimentar su infinitud, necesita delimitar lo que desea conocer y fijar su atención en algún punto para destacarlo y conocerlo. Para ello, coloca diferentes puntos focales de atención en distintos cuerpos. Así cada cuerpo-mente conoce y sabe dependiendo de dónde se sitúe la atención. Cada cuerpo es un punto de atención fijado por la conciencia en diferentes lugares del campo para poder explorarse. Hasta ahí no hay ningún problema, porque todo es la conciencia misma autoobservándose y explorando su contenido. El problema llega cuando la conciencia se olvida que es conciencia y se identifica con su objeto o herramienta, que es un cuerpo individual limitado que cree tener una historia personal. Desde la fractura personal de individualidad, es muy complejo conocer aquello que está más allá de la parte que yo conozco. El problema es que cuando nos quedamos anclados, centrados desde una perspectiva personal, experimentándonos como individuos que tienen historia personal y hábitos cognitivos, es imposible experimentar la totalidad. Todo parece tan real que ver el mundo desde otra perspectiva parece imposible. Lo único que nos libera de la trampa de la individualidad es estar atento a lo que se debe conocer. Desafortunadamente, la tragedia radica en que nos cuesta mucho sostener la atención de forma continua ante lo que está aconteciendo. Pero esto no es por falta o por déficit de atención, como regularmente la psicología plantea. No existe tal déficit de atención, porque siempre se está atendiendo algo, aunque tratemos de evitarlo. Tampoco es un problema de voluntad. Pareciera que la atención está direccionada por la voluntad, pero no es así. A tal punto que solicito en este momento que no atiendas nada. Si no se atiende nada, ¿dónde queda la atención? La realidad es que queda, porque seguimos atendiendo, debido a que la atención es un continuo. No se sabe qué destaque ahora, cuando se plantea no atender nada, pero se sigue atendiendo. Así que sin impulso volitivo, la atención sigue activa y sigue destacando eventos. El problema es que para la mayoría de los organismos cuerpo-mente, la atención es discontinua. Es decir, la atención está posándose constantemente en eventos que son meramente dialécticos. La atención está posada siempre en pensar. No está posada en otro modelo de percepción que no sea pensar. Y como el modelo de percepción del pensamiento implica necesariamente recurrir a la historia personal como mecanismo práctico de comparación con los contenidos que estamos viviendo,
nos lleva normalmente al pasado para contrastar y de ahí emitir juicios. La mente básicamente se enfoca en crear historias, mantenerlas y fijarlas. El estrato básico de la mente para emitir juicios es la memoria. Gracias a la memoria, emitimos constantemente juicios, comparamos y podemos aparentemente tener un análisis claro de lo que es el mundo y de lo que somos. Para fines prácticos, cuando se solicita y corresponde en oportunidad de lugar y tiempo, es algo funcional. Pero deja de serlo cuando la mente corre en piloto automático, comparándolo todo y juzgándolo todo el tiempo. El proceso que mayormente opera en la mente es el de ser sujeto. El sujeto es el que discurre hablando, pensando, sintiendo, recordando, es el que se identifica fácilmente con la acción y siente que hace, sufre o goza. Por lo tanto, giramos en un carrusel de atestiguaciones que confundimos todas con el hecho de ser sujeto. Se pierde muy fácil nuestra percepción debido a que el que perdura normalmente es el sentido protagónico basado en el ego. La mayor deficiencia es creer que sin sujeto no se puede conocer, vivir o hacer. Es casi imposible darse cuenta que hay otras formas de percibir, de atender. En la medida que la atención se vuelve más eficiente, vamos a tener acceso a niveles de certeza y a niveles de comprensiones de aprendizaje cada vez mayores, hasta que llegue un punto donde la percepción se hace no dual y de ahí pasa a un campo abierto. La conciencia se percibe como el todo y el todo se percibe como la conciencia, al unísono simultáneamente. Lo que intentamos con la atención eficiente es salir del círculo de la reacción habitual y saltar a un círculo donde las reacciones son a través de habilidades, es decir, respuestas en las que el sentido protagónico no es necesario. Poco a poco, lo que solemos es instaurar una forma cognitiva a la que solemos llamar discernimiento. Una clara discriminación donde podemos realizar una respuesta eficiente ante un evento que acontece en el presente. Cuando se está eficientemente atento, simplemente lo que se hace es desechar la información innecesaria que hay en el entorno. La práctica meditativa lo que busca básicamente es encontrar una serie de parámetros e indicadores que nos permita hacer la atención más eficiente a través de nuestras habilidades y de esa manera lograr un encuentro con aquello que perdura, es estable y permanente, con aquello que es lo real. Cuando estamos preparados para ello, entonces se logra el objetivo esencial del ser humano, que es el autoconocimiento. Esa es la magia de estar atento.